Nietzsche no se guardó nada cuando le entró con todo al cristianismo. Lo hizo con un grito que parece que todavía resuena en el aire. Llamo al cristianismo la única gran maldición, la única gran corrupción interior, la única gran perversión, instintiva, escribió en el Anticristo. Y esas palabras no son de alguien que anda tibio. ¿Qué lo traía tan encendido contra la cruz? No era solo un berrinche de filósofo, era como si viera en esa religión un cuchillo clavado en el corazón de lo que nos hace humanos. Y si te pones a pensar, su pleito nos pega a todos de alguna manera. ¿Quién no ha sentido que las verdades que nos enseñaron desde morrillos a veces aprietan como camisa que no es de tu talla? Aquí vamos a meternos en ese desmadre, a caminar por el borde de su crítica, que no solo apunta a la iglesia, sino a cómo nos la pasamos buscando un sentido que valga la pena en este mundo. Para él, la cruz era un símbolo que nos jala para abajo, que nos hace sentir culpa por querer vivir a lo grande, por desear, por pelear. El cristianismo ha hecho de la debilidad una virtud, decía, y eso lo sacaba de quicio. Pero no vamos a quedarnos solo con su bronca. También traemos a Jung, que nos habló de cómo la mente se retuerce buscando salir de esas sombras que nos atan sin que las veamos. Esto no es puro rollo de libros viejos. Es algo que nos pasa hoy, cuando nos sentimos perdidos o cuando el alma nos pide algo que no sabemos nombrar. Vamos a conectar su enojo con los mitos que nos han contado desde siempre, esas historias de dioses y héroes que nos moldean aunque no las pidamos. Porque cuando Nietzsche agarra el martillo y le da duro a los ídolos, no solo los hace pedazos, nos deja parados frente a un espejo con el eco de una pregunta que no se calla. ¿Qué hacemos con lo que queda después de que todo se cae? Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Para Nietzsche, el cristianismo no era solo una creencia que flotaba por ahí. Era un veneno que se metía hasta los huesos del espíritu humano. El cristianismo tomó el partido de todo lo que es débil, bajo, malogrado. Ha hecho un ideal de la oposición a los instintos de conservación de la vida fuerte, escribió en el Anticristo. Lo que lo traía tan sacado de onda era esa idea de que la fe cristiana le daba la vuelta a lo que él veía como natural, donde la vida explota con fuerza, con ganas de comerse el mundo. El cristianismo metía la culpa, la resignación, el aguántate y no pidas más. Era como si te dijeran que está mal querer treparte al cerro más alto, porque lo bonito es quedarte en el valle, con la cabeza gacha. Él no lo veía como una simple religión, sino como un ataque a lo que nos hace vivos. Imagínate un río que corre libre con toda su fuerza y de repente le ponen una presa. El agua se estanca, se pudre. Así sentía Nietzsche que el cristianismo le hacía a la gente. Han convertido el pecado en una virtud y la virtud en un pecado, decía, y con eso apuntaba a cómo nos enseñaron a sentirnos mal por desear, por pelear, por ser nosotros mismos. Pero no estaba solo en esa reflexión. Jung, que se metió hondo en los recovecos de la mente, también nos da una pista. Donde hay represión, hay sombra, escribió en Psicología y Religión. Para él, esa moral que aplasta lo que somos, de verdad no desaparece lo que reprimimos, lo esconde, lo oscurece, y luego sale por otro lado, a veces como un peso que ni entendemos. Esto no es algo que se quedó en los libros de hace siglos. Hoy lo vemos en cómo nos juzgamos por querer más, por no conformarnos con lo que nos dieron. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por soñar en grande o por enojarte con lo que no te cuadra? Nietzsche decía que el cristianismo nos puso un yugo. Nos enseñó a pedir perdón por vivir. Y aunque suene duro, hay algo que resuena. Vivimos en un mundo donde a veces parece que está mal sentirte fuerte, que lo correcto es agacharte y aceptar. Pero, ¿y si esa fuerza que traes dentro no es un error? ¿Y si ese enojo, ese deseo es justo lo que te empuja a buscar algo más hondo, algo que no te lo dan las respuestas de siempre? Entonces, si el cristianismo nos empuja a agachar la cabeza, ¿qué hacemos con esa energía que se queda atrapada? Nietzsche no se quedaba en la queja.
Él veía en esa moral un robo al espíritu, un desvío de lo que nos hace humanos. El cristianismo ha sido hasta ahora la mayor desgracia de la humanidad, soltaba en el Anticristo. Y no era puro drama. Para él, la idea de salvarnos negando lo que somos, nuestros instintos, nuestra chispa, era como matar la vida antes de que pudiera florecer. Jung lo lleva más allá y nos dice que esa tensión no se borra. El hombre no puede vivir sin un sentido de lo sagrado, escribió en Psicología y Religión. Pero, ¿qué pasa cuando lo sagrado que te ofrecen te apaga en lugar de encenderte? Hoy seguimos cargando ese eco. Piensa en cómo nos sentimos vacíos a veces, como si nos faltara algo que no sabemos nombrar. Puede que sea esa lucha entre lo que nos contaron que debemos ser y lo que en el fondo queremos ser. Nietzsche lo tenía. Claro, aceptar una moral que te corta las alas es renunciar a tu propia voz. Y no es que todo el cristianismo sea un monstruo. Él apuntaba a cómo se usó para domesticarnos, para hacernos olvidar que la vida también es caos, fuerza, ganas de romper el molde. Esto nos pega directo en el alma moderna. Vivimos rodeados de reglas que no siempre entendemos, de culpas que no pedimos. ¿Cuántas veces te has detenido a mitad de un sueño porque sentiste que no era correcto? Nietzsche nos sacude y nos dice que esa culpa no es tuya, que te la heredaron. Jung nos ayuda a ver que esa pelea interna entre lo que reprimimos y lo que queremos soltar es el terreno donde crecemos. Así que tal vez el veneno no está solo en lo que nos contaron, sino en lo que dejamos de cuestionar. Porque si algo nos dejó Nietzsche, es esa idea de que el sentido no viene de afuera. Hay que cavarlo desde adentro, aunque duela, aunque cueste. Cuando Nietzsche soltó eso de Dios está muerto, Dios permanece muerto, y nosotros lo matamos, en la Gaia Ciencia no estaba nada más echando relajo. Era un golpe que retumbaba, una manera de decir que el mundo como lo conocíamos se había quedado sin suelo. No era un festejo, aunque a veces lo leamos así. Era más bien como si estuviera mirando un cadáver y preguntándose, ¿qué hacemos ahora con el muerto? Para él, el cristianismo había sido el gran tejado que cubría todo. Nos decía qué era bueno, qué era malo, ¿para dónde íbamos después de cerrar los ojos? Pero cuando ese tejado se vino abajo, no quedó más que un silencio que pesa, un hueco que no sabemos cómo llenar. ¿No oyen el ruido de los sepultureros que entierran a Dios?, preguntaba, y esa imagen se te queda grabada. Alguien cavando, una tumba mientras el aire se pone más pesado. Él no lo veía como una simple idea filosófica, era algo que nos cambiaba la vida de raíz. Si Dios ya no está, ¿quién nos dice qué vale la pena? ¿Quién pone las reglas? Jung, que se metió hasta el fondo en cómo funciona la cabeza, también lo sintió. El hombre moderno ha perdido el contacto con lo sagrado. Escribió en El hombre y sus símbolos, pero no se quedó en la pura queja. Decía que ese contacto no se fue por completo, sino que se escondió en las sombras de la mente, esperando que lo busquemos. Porque aunque Nietzsche y Jung no siempre caminaran del mismo lado, los dos sabían que perder a Dios no era cosa de un día. Era un temblor que nos dejaba tambaleando. Piensa en cómo eran los mitos de antes, esas historias que nos daban un mapa. Tomemos a Prometeo, por ejemplo. Robó el fuego de los dioses y lo pagó caro, pero nos dejó la chispa. Con el cristianismo, esa chispa se volvió un regalo que venía con condiciones. Portarte bien, pedir perdón, esperar la recompensa después. Nietzsche decía que eso nos quitaba el derecho a encender nuestro propio fuego. ¿Y hoy qué nos queda? A veces parece que estamos parados en un terreno baldío, con las manos vacías, buscando algo que nos prenda de nuevo. Ese vacío no es solo una idea bonita para discutir. Lo sentimos en el pecho cuando las cosas no tienen sentido, cuando el mundo se ve gris y no sabemos para dónde jalar. Ese vacío que Nietzsche nos puso enfrente no es algo que se pueda tapar con un parche. Cuando dice, ¿no sienten el frío que viene con esta noche interminable? En la Gaia Ciencia te hace imaginar un mundo donde ya no hay faroles que alumbren el camino. El cristianismo, con toda su carga de promesas y castigos, había sido como una linterna que nos guiaba,
aunque fuera a fuerza de miedo o esperanza. Pero al apagarse, nos dejó a oscuras, y no todos estaban listos para eso. Él no lo decía para que nos echáramos a llorar, lo decía para que viéramos que el juego cambió. Ahora nos toca a nosotros cargar la antorcha, aunque no sepamos bien cómo prenderla. Y ahí es donde la cosa se pone espesa, porque no es fácil agarrar el mando cuando toda la vida te han dicho qué hacer. Jung lo veía desde otro ángulo, pero no tan lejos. La pérdida de lo divino nos obliga a buscarlo en nosotros mismos, escribió en Psicología y Religión. Él no estaba pensando en un Dios con barba sentado en las nubes, sino en esa parte de la mente que no alcanzamos a ver claro, ese lugar donde se guardan los pedazos de lo que somos. Para él, el Dios está muerto, de Nietzsche, no era el final, sino un empujón para meternos en el desván de la cabeza y sacar lo que dejamos empolvado. Porque si algo tenían en común estos dos, era que no creían en quedarnos sentados esperando respuestas. El sentido no cae del cielo. Hay que sacarlo a jalones del fondo de uno mismo. Mira cómo pasa hoy. Estamos rodeados de ruido, de pantallas, de voces que nos dicen qué pensar, pero igual hay días en que todo eso no alcanza para llenar el hueco. Es como si el mito de Ícaro se nos hubiera volteado. Quisimos volar cerca del sol, pero nos quemamos y caímos, y ahora no sabemos si volver a intentarlo o quedarnos en el suelo. Nietzsche no tenía paciencia para los que se quedaban abajo. Él quería que nos levantáramos, aunque fuera con las alas rotas, porque ese vacío que dejó la muerte de Dios no es solo un hoyo, también es un espacio para construir algo nuevo. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a poner las manos en la masa y hacer algo con eso, en lugar de nomás quedarnos viendo cómo se enfría el aire? El frío de esa noche que Nietzsche describía no se va tan fácil. Hemos matado a Dios. ¿Cómo nos consolaremos asesinos de asesinos? Preguntaba en La Gaya Ciencia, y te deja sintiendo el peso de esas palabras. No era solo que la fe cristiana se tambaleara, era que con ella se iba un pedazo de cómo entendíamos el mundo. Jung lo veía como un reto. La muerte de Dios es el nacimiento de lo humano, escribió en El hombre y sus símbolos. Para él ese hueco no era para llenarlo con lamentos, sino para buscar en las entrañas de la mente algo que nos sostenga. Porque si el cristianismo nos tenía viendo para arriba, esperando salvación, ahora toca voltear para adentro, aunque dé vértigo. Ese vértigo lo vivimos hoy, cuando el reloj corre y las respuestas no llegan. Es como estar en el desierto de los mitos antiguos, donde los héroes enfrentaban la nada antes de encontrar su rumbo. Nietzsche no nos daba un mapa, nos dejaba un espejo y un martillo para romper lo que no sirve. ¿Y si el sentido no está allá afuera? Parece decirnos. Jung diría que está enterrado en nosotros, en esas partes oscuras que no queremos ver. La cosa es que el vacío no se tapa con ruido ni con promesas baratas. Hay que meterse en él, caminarlo, sentirlo. Porque tal vez justo ahí en medio de esa noche sin fin está el primer paso para encender algo que sea nuestro de verdad. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando todo se queda en silencio? Nietzsche no se guardaba nada cuando hablaba de la moral cristiana. La veía como un corral donde metían a todos para que caminaran parejo, sin salirse del redil. ¿Qué es bueno? Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. Escribió en Así habló Zaratustra, y con eso dejaba claro que pa' él la vida era pa' vivirse con todo, no a medias tintas. Pero el cristianismo, decía, hacía justo lo contrario. Nos ponía una moral del rebaño, una que aplastaba lo que nos hace distintos pa' volvernos iguales en la mediocridad. Nos enseñaron a agachar la cabeza, a decir sí, Señor, a todo lo que nos mandaran, a sentir que querer más o ser fuerte era como un pecado. Eso lo sacaba de quicio, porque para él no había nada más triste que ver a alguien negándose a sí mismo por seguir al montón. Han hecho de la debilidad un ideal y de la fuerza una culpa, soltaba en el Anticristo, y si te pones a pensarlo, no estaba tan perdido. Es como si desde chicos nos dijeran que está bien quererte, pero nomás un poquito, no te vayas a pasar de la raya. Jung también le entró al rollo, aunque con su propio estilo.
Tornarse uno mismo es el destino del hombre, escribió en 1970. Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Para él no era solo cuestión de romper las reglas del rebaño, sino de meterte en tus propios rincones y sacar lo que traes, aunque el mundo te diga que te quedes quieto. Porque esa moral del montón no es solo un cuento viejo. Sigue aquí en cómo nos juzgamos por no encajar, por querer salirnos del molde. Mira a Hércules en los mitos. No era un cuate que se la pasaba pidiendo permiso para nada. Agarró sus trabajos, enfrentó a los dioses y salió adelante con pura fuerza de voluntad. Nietzsche veía al superhombre así, como alguien que no espera que le digan qué hacer, sino que toma lo que tiene y lo hace suyo. Pero, ¿qué tan fácil es pararte así cuando todo te empuja para abajo? Porque no es nomás pelear contra una religión de hace siglos, es soltar esas voces que traemos dentro desde quién sabe cuándo, esas que nos dicen que mejor nos quedemos calladitos y no hagamos olas. Esa idea del rebaño que tanto le revolvía el estómago a Nietzsche no era solo un pleito con el pasado, era un espejo para verse de frente. El hombre del rebaño dice, todos somos iguales, y con eso se consuela de no ser más, escribió en Así habló Zaratustra. Para él el cristianismo había tejido una red donde la fuerza, el deseo, todo lo que te hace brillar, se veía como algo sospechoso, como si fueras un peligro para los demás. En cambio, te daban un premio por quedarte quieto, por no hacer ruido, por caminar con los ojos bajos. Pero él no se tragaba eso. Para Nietzsche, la vida no era para pasarla en fila, esperando que alguien te aplauda por portarte bien. Él quería que cada quien se parara en sus dos pies y dijera, esto soy yo y no me voy a achicar. Por eso saca al superhombre, que no es un cuate con capa volando por ahí, sino alguien que se atreve a hacer su propio camino. El superhombre es el sentido de la tierra, decía en Zaratustra, y con eso te empuja a dejar de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Jung lo veía parecido, aunque con otro tono. El hombre que no conoce su sombra, no se conoce a sí mismo. Escribió en Psicología y Religión. Para él, escaparte del rebaño no era nomás un acto de rebeldía, sino un viaje para juntar las piezas de lo que eres, aunque algunas estén rotas o escondidas. Piensa en cómo vivimos hoy. A veces parece que el mundo te premia por quedarte en la línea por no sacar la cabeza. Te dicen que está bien soñar, pero no mucho, que te conformes con lo que hay. Es como si el mito de Hércules se hubiera torcido. En lugar de pelear contra los monstruos, nos piden que les hagamos reverencia. Pero Nietzsche no compraba esa onda. Él decía que la fuerza no es para esconderla, sino para usarla, para construir algo que sea tuyo. Y Jung te diría que esa fuerza no sale de la nada. Está en esas partes de ti que no te animas a ver, las que te dan miedo o las que te han dicho que no valen. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Te quedas en el rebaño o te avientas a buscar lo que te hace diferente, aunque te tiemble el suelo? El pleito de Nietzsche con el rebaño no era para que nos quedáramos mirando nomás, era un jalón de orejas, para que nos moviéramos. No hay redentor, tú eres el que tiene que redimirse, soltaba en Así habló Zaratustra, y con eso te deja claro que no hay nadie allá arriba para salvarte. El superhombre no espera que le pongan una corona, se la hace él mismo con lo que tiene a la mano, aunque sea puro lodo y sudor. Eso chocaba de frente con la moral cristiana, que te decía que la salvación venía de arrodillarte y pedir perdón por ser humano. Para él, esa era la trampa, hacerte creer que lo mejor de ti es un error. Jung también te empuja a ese terreno, pero desde adentro, la individuación no es un lujo, es una necesidad, escribió en Los arquetipos y el inconsciente colectivo. No se trata de volverte un héroe de cuento, sino de agarrar tus pedazos y armar algo que tenga tu cara. Hoy, entre tanto ruido, parece que el rebaño sigue ganando. Nos premian por seguir el paso, por no alborotar el agua. Pero, ¿y si el superhombre no es un sueño loco, sino lo que pasa cuando dejas de pedir permiso para ser tú? Hércules no se detuvo a preguntar si podía, lo hizo y punto. Tal vez la cosa no es tan complicada. Está en decidir si sigues la fila o te sales, aunque sea para caminar solo un rato. ¿Qué eliges cuando nadie te ve?
El sufrimiento siempre ha sido un tema que no se deja fácil, y el cristianismo le puso un marco que a Nietzsche le daba náuseas. Para la fe cristiana, el dolor es como una moneda para pagar tu entrada al cielo. Si lo aguantas con paciencia, si te lo echas al hombro sin chistar, te ganas la redención. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice la Biblia. Y con eso te venden la idea de que sufrir es una escalera que te lleva a algo mejor, un pase para la salvación. Pero Nietzsche no se quedaba callado ante eso, le metía un gancho al hígado. Lo que no me mata me hace más fuerte, escribió en Crepúsculo de los ídolos. Para él, el dolor no era para que te hincaras y esperaras un abrazo del más allá. Era para que lo agarraras con las dos manos, lo miraras a los ojos y lo hicieras tuyo, para que te curtiera y te pusiera más vivo que nunca. Esa diferencia no es solo un juego de palabras bonitas, es un choque de cómo entiendes el mundo. El cristianismo te dice que el sufrimiento vale la pena si lo entregas, si lo pones en manos de algo más grande que tú. Nietzsche te lo avienta de regreso. El sentido no está allá arriba, está aquí abajo, en lo que tú haces con él. Parece decirte con esa furia que le salía de las tripas. Y no estaba solo en esa onda. Jung también le entró al quite. No hay luz sin atravesar la oscuridad, escribió en Psicología y Alquimia. Pa' él, el dolor no era nomás una prueba o un castigo divino. Era como el fuego de una fragua que te quema para sacar lo que traes dentro, para que te hagas entero, aunque te cueste sangre. Piensa en Sísifo, ese cuate del mito griego que sube su piedra una y otra vez, sabiendo que se le va a caer. Pa' el cristianismo, su historia sería un sermonazo. Así es la vida, humíllate y acéptalo. Pero Nietzsche lo veía con otros ojos. Sísifo no está rendido, está vivo, peleando cada paso, haciendo suya esa maldita piedra. Y hoy, ¿qué hacemos con lo que nos pesa? Porque todos traemos algo encima, sea una pérdida que nos suelta, un miedo que se pega o una bronca que no se explica. La cosa es si lo cargamos como una cruz para ganarnos un aplauso o lo usamos como leña para encender algo que sea nuestro de verdad. El cristianismo le puso al sufrimiento un brillo que a Nietzsche le revolvía el estómago. Toda esa onda de que el dolor te limpia, de que te hace más puro si lo aceptas con las manos cruzadas, le sonaba a puro cuento chino. Han hecho del sufrimiento un ídolo y de la compasión una virtud de débiles, soltaba en el Anticristo, como si la cosa fuera a quedarse ahí, adorando la cruz en lugar de bajarte de una buena vez. Pa' él esa visión era una trampa para tenerte amarrado. Te hacían creer que estar roto era algo bonito, que mientras más te doliera, más cerca estabas de tocar lo divino. Pero Nietzsche no se tragaba eso ni por error. Pa' él, el sufrimiento no era para que te quedaras viéndolo con ojos de borrego, sino para que lo agarraras con todo y lo convirtieras en fuerza. Tengo que crear mi propio sol, escribió en Así habló Zaratustra, y con eso te empuja a no esperar que alguien más venga a sacarte del hoyo. Jung también le entraba al tema, pero con su propio rollo. El sufrimiento es el crisol donde se forja la conciencia, decía en Psicología y Religión. No era para glorificar el dolor como los cristianos, ni para usarlo para fregar al mundo como quería Nietzsche. Era más bien un material para trabajar, algo que te obliga a meterte en tus propios escombros y ver qué puedes sacar de ahí. Porque los dos, cada quien a su modo, sabían que el dolor no se quita con rezos ni con gritos. Está ahí, pegado, como sombra, y lo que cuenta es qué haces con él cuando te toca cargarlo. Piensa en el mito de la fénix. El pájaro se quema entero, se hace polvo, y de esas cenizas sale vivo otra vez. El cristianismo te diría que las llamas son un sacrificio para ganarte un pase al cielo. Nietzsche te diría que las cenizas son tuyas para levantarlas y hacerlas volar de nuevo. Y hoy, ¿cómo lo vivimos nosotros? Hay días en que el peso te aplasta, en que parece que no hay pa' dónde jalar, que todo se te viene encima. Pero, ¿y si el dolor no es pa' que te rindas ni pa' que lo ofrezcas a nadie? ¿Y si es como un cuchillo que te corta? Sí, pero también te afila pa' que sigas cortando camino.
Nietzsche no se cansaba de darle con todo a esa idea cristiana de que el sufrimiento te salva. Pa' él, era como si te vendieran un boleto pa' un tren que nunca llega. El cristianismo ha inventado la idea de un Dios que recompensa el dolor. Escribió en el Anticristo, y con eso señalaba lo que le quemaba: que te hicieran creer que sufrir en silencio era el camino para ganar algo, que había que agachar la cabeza y esperar. Pero él volteaba la mesa. Amo a los que no buscan detrás de las estrellas una razón para perecer, soltaba en Así habló Zaratustra. Pa' Nietzsche, el dolor no era una deuda que pagabas pa' que te perdonaran. Era una piedra en bruto, y tú decidías si la tallabas para hacer algo o la dejabas aplastarte. Jung lo veía desde otro lado, pero no tan diferente. El hombre que no enfrenta su sufrimiento no llega a conocerse. Escribió en Psicología y Alquimia. Pa' él, el dolor era como un cuarto oscuro. Entras, te tropiezas, pero si sigues, encuentras algo que no sabías que tenías. No era pa' glorificarlo ni pa' usarlo como bandera. Era pa' meterte en él y salir con las manos llenas. Porque tanto Nietzsche como Jung sabían que el sufrimiento no es un castigo ni un regalo. Es un pedazo de vida y lo que lo cambia es lo que tú haces cuando te toca bailarlo. Piensa en cómo se cuenta el mito de Job. El cuate lo pierde todo. Se queda en la lona y al final lo recompensan por no rajarse. El cristianismo te dice que ahí está la clave. Aguanta y te va a llegar. Pero Nietzsche diría que Job no tenía por qué esperar. El chiste era levantarse con lo que le quedaba y hacer algo, no nomás quedarse sentado. ¿Y nosotros qué hacemos con eso hoy? Hay veces que la vida te pega duro, que te deja viendo pa' ningún lado y sientes que no hay salida. Pero, ¿y si no se trata de buscar una recompensa después? ¿Y si el chiste está en agarrar ese golpe y devolverlo con algo que sea tuyo, algo que no te lo dio nadie más? Porque al final el dolor no te define. Lo que te define es lo que sale de ti cuando te para frente a él. Nietzsche no dejaba piedra sobre piedra cuando hablaba del sufrimiento cristiano. Han convertido la vida en un valle de lágrimas para vendernos un paraíso, escribió en Crepúsculo de los ídolos, y con eso te pinta cómo veía el juego. Te hacían tragarte el dolor como si fuera un trago amargo que al final te iba a saber dulce. Pero él no se iba con esa onda. Pa' él, el sufrimiento era tierra para sembrar, no para quedarte llorando encima. Digo sí a la vida con todo y sus heridas, soltaba en Así habló Zaratustra, y te empuja a no verle la cara triste al asunto, sino a meterle mano y sacarle jugo. Jung también le ponía su salsa al tema. La transformación no viene sin el cruce del fuego, decía en Psicología y Alquimia, y con eso te lleva a ver el dolor como un puente, no como un muro. Pa' él, no era pa' que te quedaras en la quema, sino pa' que pasaras por ahí y salieras con algo más sólido. Los dos, cada uno con su estilo, te dicen que el sufrimiento no es pa' que lo guardes en una caja, ni pa' que lo entregues a nadie. Es pa' que lo vivas y lo hagas tuyo. Mira cómo resuena eso hoy. Hay días en que todo te pesa, en que parece que no hay pa' dónde hacerse. El cristianismo te diría que ofrezcas ese peso y esperes. Nietzsche te diría que lo levantes y lo hagas arma. Piensa en el mito de Prometeo. Lo encadenan por robar el fuego, pero ese fuego sigue ardiendo. ¿Y tú? ¿Qué haces con lo que te quema? Porque al final no se trata de si sufres o no. Eso no lo eliges, sino de si dejas que te aplaste o lo usas para pararte más derecho. ¿Qué sale de ti cuando el mundo te aprieta? Nietzsche no le tiraba al cristianismo nomás porque sí. Lo hacía porque veía en él una jaula que nos tenía bien puestos. No era un odio de esos que se gastan en 2 gritos. Era una bronca profunda, una que venía de ver cómo esa fe nos había cambiado la manera de pararnos en el mundo. El cristianismo ha sido una guerra contra la vida, escribió en el Anticristo, y con eso te pinta lo que lo traía tan encendido. Pa' él, esa moral de culpa y resignación era como un cuchillo que nos cortaba las alas antes de que pudiéramos abrirlas. Pero no se quedaba en puro pleito. También te dejaba una puerta abierta, una chance para salir del corral y hacer algo con lo que traes dentro. Todo lo que hemos caminado hasta aquí, el Dios está muerto,
el rebaño, el sufrimiento, no son piezas sueltas. Se juntan en una idea que Nietzsche no se cansaba de machacar. La vida no es para que la vivas pidiéndole perdón a nadie. Hay que decir sí a la vida, incluso a sus peores ratos, soltaba en Así habló Zaratustra, y con eso te empuja a agarrar todo lo que eres, lo bueno y lo malo, y hacerte cargo. Jung le metía su propio sabor a eso. La individuación es integrar lo que te divide. Escribió en Psicología y Religión. Para él, no era nomás romper con lo de afuera, sino juntar lo de adentro, aunque a veces sean pedazos que no encajan fácil. Porque al final el enojo de Nietzsche con el cristianismo no era para quedarse en la crítica nomás. Era para que te pararas frente a lo que te han contado y te preguntaras, ¿esto es mío o me lo prestaron? Vivimos en un mundo que todavía lleva esas marcas. La culpa que te cae encima por querer más, el miedo a soltar lo que te enseñaron. Pero él te dice que no hay por qué cargar eso siempre, que puedes soltarlo y buscar algo que tenga tu voz. Y Jung te diría que ese algo no está perdido. Está ahí, en las sombras que no te has animado a alumbrar. Los dos te llevan al mismo, al lugar, a decidir qué haces con lo que te dejaron después de que todo se tambalea. Ese jalón que Nietzsche le mete al cristianismo no es para dejarte con las manos vacías. Cuando dice Dios está muerto o te habla del superhombre, no es nomás para hacer ruido. Es para que veas que el suelo que pisas lo puedes construir tú. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, escribió en Así habló Zaratustra. Y con eso te pone en medio de un puente, con el abismo abajo y el otro lado esperándote. El cristianismo para él era como un ancla que te mantenía del lado del animal, pidiéndote que te quedaras quieto, que no cruzaras. Pero él te empuja para adelante, para que te avientes aunque no sepas qué hay del otro lado. Jung también te lleva por ahí, pero con un mapa distinto. No hay transformación sin enfrentar lo que te pesa, decía en Psicología y Alquimia. Y con eso te invita a meterte en el desorden de tu cabeza, a sacar lo que está enterrado. Porque los dos, cada uno a su modo, sabían que no se trata de tirar todo y ya. Se trata de agarrar los pedazos y armar algo que tenga sentido para ti. Nietzsche te diría que el cristianismo te robó ese derecho al hacerte creer que el sentido viene de afuera. Jung te diría que siempre estuvo adentro, no más que no lo has buscado bien. Hoy eso nos pega de frente. Vivimos corriendo con un montón de voces diciéndonos qué hacer, pero a veces nos paramos y no sabemos para dónde vamos. La moral cristiana que tanto le repateaba a Nietzsche sigue dejando huella. En cómo nos sentimos mal por no encajar, en cómo nos cuesta soltar lo que nos amarraron desde chicos. Pero él te dice que no estás condenado a cargar eso eternamente, que puedes pararte y decir, esto no me sirve. Y Jung te da la mano para que no te quedes en el puro destrozo. Te ayuda a juntar lo que queda y darle forma. Porque al final, más allá del bien y del mal, lo que importa es qué haces con lo que te dejaron cuando las reglas se caen y te toca escribir las tuyas. Nietzsche no te suelta la mano después de tumbar el cristianismo. Te deja un camino, aunque sea uno que tengas que abrir tú mismo. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió en Crepúsculo de los ídolos. Y con eso te da una luz. El sentido no te lo regalan, te lo haces. Su bronca con la cruz no era para que te quedaras en el pleito, sino para que vieras que puedes vivir sin pedir permiso, sin esperar que alguien más te diga que vale la pena. Jung lo lleva más adentro. El hombre que integra su sombra encuentra su centro, decía en Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Los dos te empujan a lo mismo, a pararte en tus propios pies. Ese mensaje no se queda en el aire. Hoy, cuando todo parece ir rápido y las respuestas no alcanzan, lo que Nietzsche y Jung te dicen resuena. No busques afuera lo que solo tú puedes darte. El cristianismo, con su moral de rebaño y su redención comprada con dolor, era para él una cadena. Para Jung, un desvío de lo que traes dentro. Pero los dos coinciden en que el chiste no es quedarte viendo las ruinas, es agarrar lo que queda y hacer algo con eso. Porque más allá del bien y del mal, lo que te queda es tu voz, tu fuerza
tu chance de decidir. ¿Qué haces con ella cuando el mundo se calla? Cuando Nietzsche levantó el martelo y le dio con todo a los ídolos, no dejó solo escombros. Dejó un silencio que no se va tan fácil. Ese silencio no es de los que te arrullan, es de los que te pesan, de los que te hacen parar y escuchar lo que traes dentro. He aquí mi martillo, duro pero necesario. Escribió en Así habló Zaratustra, y con eso te dice que no era para destruir nomás por gusto, sino para abrir espacio. El cristianismo, con sus reglas y sus promesas, había llenado el aire de ruido, ruido de culpas, de esperanzas que no eran tuyas. Pero cuando eso se cae, cuando el eco se apaga, te quedas tú, solo tú, con lo que realmente eres. Jung también te lleva a ese lugar callado. El silencio interior es donde empieza lo verdadero, decía en Psicología y Religión. Pa' él, no era nomás tumbar lo de afuera, sino meterte en lo que queda adentro, en ese pedazo de ti que no tiene nombre todavía. Porque los dos, cada uno a su manera, sabían que el ruido del mundo, las voces que te dicen qué hacer, qué sentir, no te deja oírte. Y hoy, ¿cómo suena ese silencio para nosotros? Vivimos entre tanto barullo que a veces ni sabemos qué pensamos de verdad. Pero Nietzsche te diría que ahí, en esa quietud, está el chance de hacer algo tuyo. Jung te diría que es donde encuentras lo que siempre estuvo. Piensa en cómo termina el mito de Prometeo. Encadenado, sí, pero con el fuego todavía ardiendo en las manos de los hombres. El cristianismo te diría que mires su castigo. Nietzsche te diría que mires su fuerza. ¿Y tú qué miras cuando todo se calla? Porque el martelo ya pegó, los ídolos ya cayeron, y lo que queda no es para que lo guardes en un cajón, es para que lo agarres, lo vivas, lo hagas sonar con tu propia voz. Si apagaras el ruido de afuera, ¿qué te diría el de adentro? Ese silencio que Nietzsche y Jung te dejan no es para que te quedes parado nomás viéndolo. Es un lugar donde las cosas se hacen reales, donde ya no hay excusas para no escucharte. El hombre es su propio comienzo, escribió Nietzsche en Crepúsculo de los ídolos, y con eso te empuja a no esperar más. Jung te diría que ahí, en esa calma, está todo lo que necesitas para armarte, porque el martelo ya hizo su trabajo, y lo que queda no es un final, sino un arranque. Si callaras el ruido de afuera, ¿qué te diría tu alma? No hay respuesta fácil, pero ahí está el chiste, en meterte, en buscar, en no soltarte. La vida no te la explican, te la haces. Que ese silencio sea donde empiezas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.